Bueno, señores, aquí estoy con Paul Wells. Paul, muchas gracias por tu invitación a tu casa. Gracias por Siempre estamos a la orden. recibir mi entrevista. Es un placer para mí. Una leyenda del automovilismo nacional, un americano de Sabaneta, de Maracaibo. Así que mi primera pregunta, Paul. ¿Cómo tú llegaste a Venezuela? La primera vez que llegué a Venezuela, llegué de muchacho, que mi papá trabajaba con la Shell. Y llegamos nosotros en el año 1949 Wow. a Venezuela, de muchacho. Y él se jubiló en el 61 cuando regresamos a Estados Unidos. Después de mi servicio militar, me hicieron un ofrecimiento de un trabajo en Maracaibo, y mejor dicho, en Ciudad Ojeda. Y regresé a Venezuela para trabajar en Venezuela. Y empecé trabajando en una empresa que se llama Caucholandia Ojeda, que era el del papá de mi cuñado, Antonio Lambo. Y de ahí crecí el negocio y me mudé a Maracaibo, ofrecido un negocio en Maracaibo por la misma Caucho General, y que se llamaba Caucholandia Maracaibo. Okay. Y de ahí es que cuando llegué en 1969, después del servicio militar. Ya habías cumplido servicio militar aquí en Estados Unidos. Sí, había cumplido servicio militar aquí en Estados Unidos y fui a Venezuela. Ahí nace Caucholandia. Nace Caucholandia en 1970. Wow. En La Redoma. No, en Los Aticos. ¿O comenzó primero en Los Aticos? Por Puente España. Ok, exactamente. Ok, por Puente España. Ok. Entonces, Paul, ahí comenzaste tú a tu español a mejorarlo, por supuesto, porque ya tenías tiempo ahí ya tenías tiempo ahí en Venezuela. Sí, a trabajar en el comercio tiene que empezar a refinar el idioma. Exactamente, muy bien. Ok, Paul, y ahora, ¿cuáles fueron tus comienzos del automovilismo? ¿Cómo comenzaste a correr? ¿Cómo tenías eso en la sangre? ¿Tenías familia? ¿Tenías alguien que te apoyara en eso? ¿O fueron alguien de los amigos? Tú sabes que a veces los amigos te dicen, mira, vamos a correr este carrito, vamos a correr esto. ¿Cómo fueron tus comienzos en el automovilismo? Empecé los comienzos de joven, de muchacho, con go-kart. Que, por cierto, en Venezuela, corría go-karts de muchacho. Y después, cuando regresé a Estados Unidos en servicio militar, corrí motocross. Oh, imagínate tú. Y de motocross, cuando regresé a Venezuela, empezamos otra vez con los go-karts. Y de los go-karts se fue hasta los piques. Yo tenía el carro La Viuda. Oh, sí, me acuerdo, sí, por supuesto. Y de La Viuda pasé al autódromo. Cuando el Camaro que tenía yo, tuve un accidente en la circunvalación número 1. Un burro salió a la autopista y lo maté el burro, pero desbaraté la frente del carro y lo convertí en carro de carrera después, porque lo saqué de usted personal a carro del circuito. Sí, ya, porque ya ya tuviste que, toda la trompa tuviste que cambiarla. Correcto. ¿Y tú comienzas a correr junto con Tito, junto con Juan, o fueron épocas separadas? No, empecé a correr. Juan estaba corriendo con Jacques Barret, que ellos eran socios en un carro, un Chevy Nova, la que yo lo convertí en La Viuda. Oh, ok. Juan era buen amigo y de ahí decidí a meterme en el circuito a correr y Juan estaba corriendo. Tito empezó un poquito después de nosotros, pero eran los tres de Maracaibo que movía el automovilismo en Venezuela. Sí, en la categoría de fuerza libre. Ya, sí, eran unos monstruos esos carros. Sí. Eran unos monstruos. ¿No te acuerdas más o menos cuántas revoluciones subían esos motores, cuántos caballos? Por lo menos el Camaro que tenía yo lo logré a sacar 800 caballos a 8,000 revoluciones. Buenísimo. Y preparada. Sí, por supuesto, Sí. Por supuesto, sí. Y más o menos, ¿cuántos campeonatos ganaste en esa categoría? Esa era la categoría Fuerza Libre. Fuerza Libre. Exacto, ok. Nunca gané campeonato en eso, pero llegué de segundo en el campeonato y tercero en el campeonato. Ok, era peleadito, era bastante peleado. Ese campeonato. Yeah. Corrí unas carreras internacionales en esa categoría, que vinieron un grupo de Puerto Rico, Miami y Dominicana República, que Diego Feble. Diego Feble, me acuerdo, con el tabaco y... Correcto, y Mendy González. Mendy González también. Y había varios más que llegaron a carreras internacionales. Yeah.
Eso es cuando nosotros, en esa época, el autódromo estaba empezando, pero ¿De quién era el autódromo en esa época? ¿Quién eran los dueños del autódromo? en esa época cuando empezó era no recuerdo el nombre de él ahorita, pero él era el dueño del autódromo solo. Okay. Y de ahí yo metí con varios clientes que tenían constructoras y asfaltadoras y eso, que era Simplicio Flaviani, Luciano Mili y Dímelo Di Bartolomeo. Yeah. Con esos tres lo metí a hablar con ellos para que ellos se metieran de socios y que terminara el autódromo, de lo cual lo hicieron. Y el autódromo empezó en ese momento, hicieron las tribunas de tierra, asfaltaron la carretera, hicieron el pit, hicieron los trabajos, las tres constructoras, eso. Ok, y una pregunta, ¿el autódromo siempre tuvo ese recorrido? ¿No fue más corto, después lo alargaron, siempre fue igual prácticamente? En el momento que metía en el grupo eso, no tenía el trayectorio exacto del autódromo, de lo cual nosotros hablamos con la FIFA de Caracas para poder hacer carreras internacionales, qué largo era, qué ancho tenía que hacer, y fuimos por los órdenes de FIFA para lograr de hacer el autódromo con las especificaciones indicadas. Tenía su aprobación por la FIFA. Sí. Eso es muy importante. Ok, ahora te tengo otra pregunta, Paul. Luego que tú corres la categoría Camaro, que es la fuerza libre, ¿qué otra categoría tú saltas después? En la época de los Camaros empezaron a tener muchos problemas porque el costo de la carrera era muy elevada. Y empezó a reducir la cantidad de carros que tenía en esa categoría. Después nosotros, la FIFA de Caracas, decidieron empezar lo que es el campeonato de los multimedidas de carros, que era Mecánica Nacional. Okay. Y Mecánica Nacional iba por peso-potencia. Tanto cilindrada, tanto kilo. Y ahí corría más carros y era más económico porque la mayor parte de los carros eran más pequeños. Pero de lo cual en esa categoría también corría unos Chevy Nova, corría un Hornet, corría varios carros de diferentes tamaños. Sí, de eso sí me acuerdo perfectamente. Correcto. Sí. Y de las categorías, por lo menos, el Opel que nosotros teníamos era 1900 cc, lo llevamos a 2000 porque la categoría podía llegar hasta 2000 con 1000 kilos con el piloto. Ok. 1000 kilos con piloto. Con piloto. O sea, de 0 a 2000 cc. Correcto. Exacto, buenísimo. Los Volkswagen eran 1600 y 1500 kilos. Eran varios peso potencia. Ya, exacto. Me acuerdo que corrían los hermanos Delgado con los motores, pero ya eso eran 2000 cc, ya eran más... No, ellos corrían en la categoría con menos peso. ¿Oh, sí? Oh, Sí. ok. Ya, está bien. Ahora, Paul, cambiando un poquito, vamos, ya, luego tú corres, te veo corriendo con un Opel Manta. Correcto. Ok, azul y rojo, me acuerdo. No, negro y rojo. Negro, rojo y blanco. Exacto. Negro, rojo y blanco. Sí, me acuerdo perfecto. Disculpen que, tú sabes, la memoria a veces falla. Y me acuerdo que me llamaba mucho la atención porque era muy peleada. Estaba Alfredo Camacho, estabas tú, estaba Juan, creo que también Tito. Juan. Tito, sí, estaba muy peleada la categoría. Sí. Y andaban muy rápido, para hacer un carro con motor 2 litros. Castaldo también. Y Felice Castaldo. y Marco Aldaña, con los FIA. había varios. Sí, había una categoría muy grande. Una anécdota de que escuchaba mucho por ahí, que tú eras, en ese tiempo, eras un americano que vivía en Sabaneta, en Maracaibo. Cuéntanos esa anécdota. Todo el mundo te echaba broma por eso, ¿no? No, me llamaban el gringo maracuyo. El gringo maracuyo. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué anécdota tienes en las carreras? ¿Algún choque, alguna discusión con algún piloto? Puede ser en la Fórmula la Fuerza Libre, como también puede ser en la Opel. ¿Qué anécdota tienes por ahí de algún piloto que has tenido un choque, alguna cuestión? Realmente en carreras siempre hay un poquito de rivalidad. Sí, eso es normal. Pero choques así en personas no. Disgustos de una carrera por una movida o una cosa que hicieron algo, pero
en aspecto después se terminaba la carrera y se olvidaba de eso. Indudablemente. Como buen atleta tiene que olvidar de todo y empezar de nuevo. Exactamente, exactamente. Muy bien. De verdad que es difícil porque tú vas a una carrera y tú no, en la carrera tú tienes amigos, pero fuera del carro. Pero cuando estás dentro del carro, todos son enemigos. Ahí no hay que no, que... El mundo es diferente. Yo vi a Traverso en estos días que dijo, ¿te acuerdas del flaco Traverso, un argentino? Yo lo sigo mucho a la Copa TC Argentina, el flaco Traverso, que en paz descanse, él decía, yo voy a la pista, yo no voy a hacer amigos en la pista. Yo en la pista voy a ganar y cuando termina la carrera y el segundo lugar me llega y me dice felicitaciones, ¿de qué me felicitas si yo te gané? Entonces, es una cuestión, es verdad, pues me pasó a mí cuando yo corría que yo cuando daban la bandera a cuadro, yo no tenía amigos ahí, nadie era amigo mío. Lo que iba a correr y a dar mi resultado. Ok, Paul, tenemos aquí, yo tengo unas notas. ¿Cuáles fueron tus amigos más cercanos en el automovilismo, tanto en la Fuerza Libre como en la Opel y todas las categorías que tú corriste? Dos de las personas que de Maracaibo, uno es Juan Cocheza, su hermano Rino Cocheza, que todavía él está vivo todavía. Sí, correcto. Sí, Juan, que en paz descanse, ¿verdad? Sí. Que sí, sí. Y el otro era Freddy Camacho, porque Freddy y yo corríamos en go-kart juntos. Oh, ok. Y después de go-kart salimos los carros. El otro es Tito Feijó, que también es buen amigo y lo aprecio mucho. Ya, perfecto, muy bien, ok. ¿Y de los mecánicos, qué mecánicos te acuerdas que trabajaron contigo? Y en el Camaro empecé con uno que se llama el Chino Chan, Alberto Chan, que vino a trabajar. Yo tenía un pequeño taller atrás de Caucholandia, de que él empezó a manejar el taller y me empezó con el Camaro. Y después había el Chino Luis, que era un muchacho que se venía a ayudar a Chan y el señor Cárdenas, que también trabajaba en el taller. Ellos son los que me ayudaban a acomodar el Camaro. Yeah. Después, cuando él se abrió por un taller propio, y, empezó a trabajar conmigo Jesús Pérez, que se llama El Chupao. El Chupao, correcto. Y él empezó en el taller conmigo y de ahí empezamos nosotros con los carros Opel. Ok. Y cuando, en el momento que estaban corriendo la Fuerza Libre, ¿quién era el mecánico? ¿Quién era la persona encargada de armar motores, de sacar de todos esos caballos al motor? Alberto Chan. Alberto Chan. Okay. Y que lo puedo decir, no fue uno solo, porque el sistema de freno me lo hizo el señor Cárdenas, que trabajaba en el taller con Alberto Chan, eran socios. Y Chino Luis era un muchacho que ayudaba a armar los motores y eso, pero el que lo manejaba el taller era Alberto Chan. Okay. No, buenísimo. Entonces el Chupao estuvo trabajando contigo en los Opel. Que tengo entendido que también Corona, Cheo Corona, y había también el Perico Corona también. ¿Él tenía algo contigo o él estaba aparte con otro equipo? El Perico trabajaba con una constructora, pero él también era uno de los primeros mecánicos que trabajaba con Juan Cocheza armando los carros. Oh, ok, él se fue con Juan Cocheza. Sí, okay. Y el Perico es compadre. Oh, sí, qué bueno. Y hoy en día todavía él es padrino de mi hija mayor, que nació en Maracaibo. Y él todavía está vivo. Sí, todavía está vivo. El Perico ha venido para acá a visitarme, incluso cuando yo estaba, cuando venía para acá a Estados Unidos me visitaba en mi casa, tremenda persona, muy buen amigo. Se llama Humberto Corona. Humberto Corona. Pero todo el mundo lo pusieron el sobrenombre de Perico. Perico, sí. Y sí. Él era una persona que llegaba al taller cuando estaba Alberto Chan y ayudaba a Alberto algunas veces con informaciones y esas cosas, pues, relaciones que estaba usando en diferentes pistas, cosas así, ese índole. Una persona, de verdad que el Perico es una persona que muy voluntaria, donde quiera que llegaba, metía mano, no se quedaba tranquilo, era una persona súper inquieta. Ayudaba a todo el mundo. Eso es correcto. ¿Qué otra anécdota tú tienes, Paul, luego o sea, anécdota de Maracaibo, o sea, qué tú sientes de los años que tú viviste en Maracaibo? Yo lo diría que eran los años felices que vivía en Maracaibo. Maracaibo en esa época era un sitio muy alegre, mucha amistad. Se hacía amistades muy fácil en Venezuela, en Maracaibo más que todo. Sí. Otro sitio era un poquito más frío, no era igual como en Maracaibo. La gente era más alegre y más, ¿cómo se llama?, comunicadores.
y receptivo de diferentes opiniones, vamos a ponerlo así. Y hicimos bastantes amistades en Venezuela, de lo cual Manolo Ruiz, que todavía sigue siendo... Todavía sigue Manolo. uno de Tengo los- una anécdota de Manolo bien buena. Sí. Tú ves a Manolo, la cara todavía. Manolo es impresionante cómo se ha cuidado ese Manolo Ruiz, es un personaje. Tengo que hacer una entrevista a él por su... Manolo hace remodelaciones de carros viejos y trabaja impresionante, de verdad. Sí. Sigue siendo uno de mis mejores amigos de Sí, Venezuela. igual que Alfredo Ruiz y Manolo Alfredo conmigo y somos Manolo, correcto. amiguísimos. Alfredo Ruiz viene para acá, para Miami, no deja de visitarme. O sea, creo que su primer visitante aquí soy yo. Y después Yo Paul. creo que sí. O estamos ahí empatados, Paul. Bueno, entonces, es verdad lo que tú dices de Maracaibo. Maracaibo es una... lo que pasa es que Maracaibo es muy caliente y la gente es muy caliente, muy receptora. Eso también ayuda. Y el español lo aprendiste bastante en Maracaibo, en Venezuela, por supuesto. Ya tú hablabas español. De muchacho aprendí español porque vivía en Bachaquero, Oh. vivía en Ojeda y aprendí ya con los muchachos allá y en los campos uno aprendía el español de joven. Pero uno se olvida, Claro. cuando regresa tiene que volver a... Sí. Sí, porque tu trabajo es todo en inglés, por supuesto. Correcto. A mí, por ejemplo, me llamaba mucho la atención Paul. Siempre me llamó la atención porque Paul es una persona grande. Entonces yo soy chiquitico. Ahorita, bueno, hicimos un video ahí y le dijimos hacerlo sentado porque parado es imposible. Entonces, me llamaba mucho la atención cuando Paul se bajaba del Opel. Porque se baja, yo no decía, yo lo miraba y yo le decía a las personas que andaban conmigo, Paul no se baja del Opel. Paul se lo quita. Porque como Paul es grande, entonces él se bajaba del Opel entre el roll bar y salía aquel gringo blanco grandísimo del carro que llamaba mucho la impresión, de verdad que sí. Tú me llamabas la impresión, yo era fan tuyo, era fan de todo eso, me llamaba la atención Tito Feijó también era una persona grande, entonces yo decía, wow, esta gente tan grande y cómo se monta en esos carros, impresionante. Otra anécdota que tengas de Maracaibo, de tu vivencia. ¿Tú vivías en qué parte de Maracaibo? Yo vivía en Sabaneta. Por eso es que yo te digo que este es el gringo de Sabaneta. Yo me acuerdo que había gente que decía, no, Paul Well vive en Sabaneta, pues él dice que él es gringo sabanetero. Él se crió en Sabaneta. Vivías en Sabaneta y contento. Sí. Estaba cerca de Caucholandia. Sí. Estaba cerca. Sí. ¿Qué otra anécdota tiene Paul que nos puedas contar, que te venga a tu memoria? De las carreras, de la vivencia en Venezuela, ya me la dijiste, que Maracaibo es muy caliente, que hay mucha receptividad. ¿Qué otra cosa te viene a la mente ahorita? Una de las cosas que me viene a la mente que era lo que decía que había mucha trampa también en la carrera, más que todo contra los maracuchos. Sí, siempre era... En Caracas se hacían las reuniones de la organización FIFA, de los corredores, y lo hacía los días jueves, supuestamente antes de la carrera. Y salía normas para la carrera el día jueves. No, imagínate tú. Pero lo que sabía de esas normas semanas antes eran los grupos de Caracas, Ya. que era lo del Fiat, del grupo Fiat, y algunos otros que estaban en Caracas sabían la movida para la carrera antes de la carrera. Que tanto en ese grupo, cuando empezó, era peso potencia y tenía que mantener los mismos puntos de suspensión originales. Del carro. De los cuales una carrera llega a los Fiat con toda la suspensión delantera modificada y nosotros con la suspensión normal como venía del carro. Como estaba en la regla anterior. Sí, como las reglas anteriores, con ciertas modificaciones. Cuando vimos eso, uno lo protestaba y ellos dicen, no, pero eso fue aprobado el jueves antes de la carrera. Ustedes no estaban, es por eso que no saben. Claro. Ah, pero no se puede hacer la suspensión del carro en un día. Eso tiene que hacerlo con tiempo, de una carrera a otra carrera, que ahí había una trampa. Después, otra vez, recuerdo que cuando llegan a Maracaibo, venía el Fiat con skirting alrededor del carro para darle más succión hacia la pista. Eso, y nosotros todos con la suspensión normal y la altura preguntamos
No, que eso fue aprobado el jueves antes de la carrera. Y yo, O sea, pero había muchas cosas que lo hacían porque es que siempre en Maracaibo, o sea, Maracaibo ha sido siempre, o el Zulia, siempre ha sido un pilar del automovilismo fuerte. ¿Por qué? Porque decían que, te lo digo por mí también, a mí me decían que yo era tramposo, que era tramposo, que era tramposo, y todavía incluso con todos los videos que yo hago y esa cuestión, me ponen Maicio el tramposo. Y lo que no entendían era que nosotros en Maracaibo, por alguna razón, no lo sé, la afición, éramos muy aficionados y nos gustaba trabajar lo que más fuera. En cambio, no solo eso. En Maracaibo, yo con Juan, con Tito, con el Camaro, soluciones. Juan me hacía, ponía el motor mío en el dinamómetro en Rectimoreca para darme pruebas del motor. claro, A Tito lo hizo lo mismo. Hay modificaciones que uno hacía al carro y dice, me resultó esa. Y lo decía Juan, Juan también lo modificaba, o Tito lo modificaba y me lo daba razón, ve que eso me resultó a mí, pruébalo tú. Era comunicación entre había los mismos, comunicación entre usted, entre los mismos entre- competidores. correcto. Ya, exacto. Y como estaba diciendo, la de las protecciones alrededor del carro, spoilers, que lo Los pusieron en el spoilers, carro. sí. Vienen ellos a la pista, el Fiat tenía todos sus spoilers puestos y nosotros ahí sin nada. Subimos el día sábado, clasificamos sin spoiler y después trabajamos el sábado en la noche, Freddy Camacho, yo, haciendo con lata y con goma y eso, haciendo spoilers para los carros para el próximo día la carrera. Que esas son cosas que lo hacían porque había mucha influencia de la fábrica Fiat con los carros Fiat. Sí. Y Opel no era ya carro en Venezuela, era un carro viejo, ya no estaba siendo producido por la General Motors. Después ellos, Fiat sí estaba. Y Tenía más apoyo de la compañía. correcto. Bueno, No, en verdad nosotros, Paul, eso ha sido algo que ha sido muy controversial. Incluso ahora, yo con todas las cuestiones estas que estoy haciendo de TikTok, Instagram y todo esto, incluso veo gente que apoya y dice, hermano, si ustedes van a hacer un carro, llévenos para Maracaibo. Porque todavía ahorita en este momento lo he visto mucho en los comentarios que hacen. Como también dicen todavía que los maracuchos son tramposos. Yo creo que teníamos muchas posibilidades. Por ejemplo, en el caso tuyo, tenías a Juan Cocheza que tenía la rectificadora. Tenías a Tito, que era un buen piloto también. Tú eras un tremendo piloto. O sea, entonces tenían todo a la mano. En el caso mío, por ejemplo, cuando yo tenía en la categoría Chevette, Juan me prestaba su dinamómetro. Y yo montaba mi carro en el dinamómetro. Y yo tenía la rectificadora. Yo en el caso tuve varias rectificadoras, pero me casé después con una que se llama Tecniganga, que está por Amparo. Y yo prácticamente, yo era ahí, yo entraba. O sea, yo entraba, esa rectificadora estaba siempre cerrada. Y yo entraba y tenía mucho acceso, entonces podíamos trabajar. También en Caracas es un poco más difícil moverse. En Maracaibo te mueves más rápido, tienes más gente, tienes más ideas. No sé, digo yo por decir, pero yo, por ejemplo, escuchaba gente en Caracas, preparadores que tenían rectificador y trabajaban, pero no tenían mucho apoyo de las otras personas que tenían más ideas. En el caso de ustedes, mira, tenías Juan, tenía Tito, tenías un poco de gente alrededor que te podían ayudar también. Pues, y como te digo, llegaba el Perico también y metía mano y no tenía nada que ver en la cuestión. O sea, todo eso era así. no, es que uno cuando uno se iba preparando el carro para la carrera, para la semana, normalmente empezaban el día lunes de la semana antes de la carrera para ajustar el carro, preparar todo. Y en eso en el taller uno se terminaba de trabajar a las 5 de la tarde, 6 de la tarde y empezaban a trabajar en el taller. Exacto. Y ahí llegaban amistades, gente conocido, gente no conocido y se ayudaban entre que a lavar una tuerca, dámelo acá, yo lo hago. Exactamente. Uno salía, no, yo voy a buscar los refrescos porque tenemos refrescos, voy a buscar unas arepitas para que comemos algo. Y era Una comunidad. una comunidad, Una comunidad, sí. de gente que trabajaba con uno ayudando. Exacto. Y lo otro que teníamos la ventaja también, que la hemos tenido siempre, nos montaron en el carro con el trailer, ya no el carro del autor, me daba una vuelta, que era fácil, era accesible. En Turagua es más difícil, la gente de Caracas es más difícil, pues tiene que ir a San Carlos, a Maracaibo. Entonces eso es una ventaja que a nosotros los maracuchos nos dan porque tenemos un autódromo cerca. En el caso cuando yo corría también tenía y le decía, vía, yo voy al autódromo, dile al vigilante y él me abría el portón. Entonces era más fácil poder dar una vuelta y probar lo que hacíamos. No servía, bueno, nos regresábamos. Entonces eso es lo que a veces la gente no entiende y dice, no, es trampa, es trampa, es trampa. No, sino que tenemos muchas posibilidades de que el automovilismo siga adelante, pues, y que podamos tener buenos resultados. Pero
de verdad, Paul, me alegra un montón que me hayas aceptado la invitación para la entrevista. No, con gusto. Cafecito tipo maracucho. Como decimos nosotros, aquí le dicen café americano, nosotros le decimos Aguayoyo. aguayoyo, café aguayoyo. Me alegra mucho, te ves bien, estás todavía muy bien. 81 años, hermano, de puro, mira, puro músculo. Así que, señores, gracias, Paul. Eres una leyenda, ¿cómo se llama? Américo-venezolana. Eres el gringo maracucho. Así me decían. Unas últimas palabras para las cámaras. No, solo que espero que el automovilismo de Venezuela vuelva a crecer otra vez. Y es bueno porque ocupa el tiempo de los jóvenes y se metiendo en el autódromo, metieron en el automovilismo, se ponen los muchachos a trabajar y no tomar droga. Exactamente. Perfecto. Buenas palabras, Paul. Buenas palabras. Señores, gracias por todo. Paul Wells, leyenda venezolana. Hasta luego.